Hoy te invito a descubrir cuán importante es tu compromiso y tu servicio dentro de la iglesia local a la que perteneces. Comencemos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga y que nos muestre a través de su palabra lo que tiene para nosotros hoy. ¿Alguna vez te has preguntado qué precio tiene para Jesucristo la iglesia? ¿Cuánto ama el Señor a la iglesia? ¿Cuánto y cómo valora el Señor a este conjunto de creyentes que conforman los llamados fuera, la iglesia de Jesucristo? Y cuando decimos la iglesia, estamos hablando de todo el conjunto de los creyentes a lo largo del tiempo, que son parte de los que son convocados por Jesucristo a formar parte de su cuerpo. No estamos hablando de un edificio, de un lugar, de una congregación, sino de todo el conjunto de los creyentes. En este tiempo, la iglesia del Señor se manifiesta a través de las iglesias locales, de congregaciones en las cuales nos reunimos y adoramos al Señor. Entonces, somos esa asamblea que se reúne con el propósito de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia estará reunida por completo en el momento en el cual Él venga a recogernos y nos lleve para el tiempo del tribunal de Cristo y sobre todo para las bodas del Cordero. Ahí la iglesia estará reunida por completo, los creyentes de todas partes del mundo, de todo el tiempo que ha transcurrido. Entonces, amados hermanos, ¿cuánto ama Jesucristo a la iglesia? La ama tanto que dio su vida por ella. Él dio su vida por ti y a ti te llamó para que seas parte de su cuerpo. Entonces el valor de la iglesia es infinito. El amor que Dios tiene hacia la iglesia es infinito. Entonces si entendemos eso, necesitamos darnos cuenta que para nosotros como creyentes, como parte de la iglesia, debe valer de la misma manera. ¿Sabes? Debemos poner en nuestro corazón el precio que el Señor le puso a la iglesia. Y debemos partir dándonos cuenta de que el Señor nos ha redimido, es decir, ha pagado un precio de sangre por nosotros los creyentes. Y al pagar ese precio nos redimió, nos compró y nos dio la libertad en Cristo Jesús para servirle con todo nuestro ser. Entonces, comprados por un precio tan alto, tú y yo como creyentes hemos dejado de ser nuestros y ahora le pertenecemos a Dios. Y le pertenecemos a Él con todo cuanto tenemos. Porque algo que debemos reconocer ahora es que todo le pertenece al Señor y nosotros somos únicamente sus administradores. Y parte de esto es servirle con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y el servicio de un creyente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hacia el Señor, requiere que nosotros tengamos una dedicación constante. Y ahí es donde se cumple un dicho bastante hermoso. Es fuerte, pero debe ser aplicado para nosotros. Y este dicho dice, el creyente que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida nueva en Cristo Jesús debe ser aplicada en el servicio a los demás y a nuestro Señor, para su gloria y para la bendición de todos los que conocemos. Y el servicio del creyente debe ser manifestado en todas partes, donde quiera que estemos, pero de manera especial en la iglesia, donde estamos, en la iglesia local, en nuestra congregación. Hoy vamos a comprender que tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes, debemos dar a conocer, mostrar, debe ser evidente en nosotros el compromiso con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, sirviéndole plenamente en su obra. Y vamos a también a poder reconocer, no solamente reconocer, sino comprender y practicar también el hecho de que como administradores de todo cuanto hemos recibido por parte del Señor, debemos poner todo eso a su disposición.
Y veremos que el Señor aún continúa bendiciéndonos y añadiendo aún más bendición cuando somos fieles administradores de todo cuanto nos ha dado. Y también vamos a conocer cuál es nuestro compromiso y cómo debemos asumir ese compromiso dentro de la iglesia local, manifestada en la congregación donde nosotros nos reunimos como un solo pueblo. Quiero que me acompañes con tu Biblia a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos míos, comprendamos nuestro compromiso y nuestra consagración, nuestra entrega como creyentes hacia la iglesia del Señor. Y recuerda, ¿cuánto ama Jesucristo a su iglesia? Es el amor que debemos tener nosotros por la iglesia del Señor a la cual pertenecemos, pues somos parte de este cuerpo de Cristo. Entonces tú y yo hemos sido consagrados por Dios mismo para su servicio. Y la consagración es un acto divino, no es un acto religioso. Es un acto que Dios mismo realiza apartándonos, separándonos y aceptándonos y dando lugar a que podamos servirle con todo nuestro amor. El momento en el cual nosotros creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos purificó, nos limpió, nos hizo sus sacerdotes, nos selló con su Santo Espíritu y nos dio lugar en su cuerpo, en la iglesia, y nos capacitó con sus dones para que podamos tener una función dentro de su cuerpo. Tú, amado hermano, hermana, tienes un lugar en el cuerpo de Cristo, tienes una función en el cuerpo de Cristo. Y sabes, a veces creemos que formar parte del cuerpo de Cristo es únicamente predicar o tocar en el grupo de alabanza o tener algo visible. Pues no es así. Yo quiero que sepas que hay mucho, mucho en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? El cuerpo de Cristo funciona como una gran unidad. Fíjate en tu cuerpo. Tienes tantas partes, tantos órganos y cada uno cumple una función específica de vital importancia. Todo en tu cuerpo está perfectamente diseñado para que puedas hacer todo para lo cual fuiste capacitado. Entonces tú puedes ser una parte del cuerpo de Cristo y todas tienen una función. Mira, alguna vez alguien me preguntó, ¿cuán importantes son las cejas? Al final es como un adorno en la cara. Y esta persona al final terminó rapándose las cejas, se quitó las cejas. Y cuando comenzó a trotar, conoció la importancia de las cejas. ¿Tú sabes cuál es la importancia de las cejas? Es evitar que el sudor caiga hacia nuestros ojos. Cumple esa función tan importante, no es solamente un adorno en nuestro rostro, es el hecho de que cuando tú sudas, el sudor llega a tus cejas y se va por los costados y no llega a tus ojos. Alguna vez entró una gota de agua salada a tus ojos, es muy irritante. Imagínate la función tan importante de las cejas. Y así podemos enumerar cada parte de nuestro cuerpo. Tú, hermano, hermana, tienes una función importante en el cuerpo de Cristo. Así que tú debes consagrarte al Señor. Y el consagrarte no es formar parte de una actividad religiosa, de una ceremonia especial. No, el Señor ya te ha consagrado el día que tú naciste de nuevo. Es un acto divino. Acompáñame con tu Biblia a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y el apóstol Pedro nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero que entiendas esto, tú eres una piedra viva para el Señor. Y al ser una piedra viva, tú eres edificado en la iglesia, porque se te dio un sacerdocio santo. Tú eres sacerdote para el Señor.
Y tú debes ofrecer ese sacrificio espiritual aceptable por medio, a través de Jesucristo. Y lo debemos hacer todos los días de nuestra vida. Tú tienes esa cercanía con Dios. No hay intermediarios. Eres tú y el Señor Jesucristo. Y Él te capacita para servirle con todo tu amor en su iglesia. Es entonces cuando Romanos capítulo 12, versículo 1, lo que hemos leído. A través de este pasaje, Pablo nos pide que nosotros presentemos nuestro cuerpo. Y cuando hablo de nuestro cuerpo, está hablando de nosotros mismos, de lo que tú eres, de quién eres tú. Pero quiero que entiendas algo. No podemos presentarnos si primero no hemos rendido nuestro corazón a Dios. La rendición de nuestro corazón a Jesucristo es el punto de partida para presentarte como un sacrificio vivo al Señor. Tú quieres servir en la iglesia del Señor, primero debes rendir tu corazón. Cuando tú rindes tu corazón, comprendes la voluntad de Dios para tu vida, comprendes el llamado de Cristo para ti, entiendes y percibes el don con el cual has sido capacitado y lo pones al servicio del Señor. Cuando tú rindes tu corazón, limpias y abres la sintonía para entender qué quiere el Señor para ti en su iglesia, en su servicio. Y créeme, tu servicio es necesario. Tu consagración y tu entrega es imprescindible para que este gran y glorioso cuerpo avance y cumpla su función, su llamado y sea sal y luz a las naciones. Así que medita en esto, ponlo en práctica, porque eres tú un sacrificio vivo, o sabes, mejor dicho, un sacrificio viviente. Tu vida debe manifestar el llamado del Señor. Tu servicio debe manifestar la obra de Dios en ti. Y también es un sacrificio santo, eso nos dice el apóstol Pablo. Un sacrificio santo, es decir, aceptable, agradable y principalmente separado para Dios. Porque la santificación es eso, es santificar, apartar algo para un fin o un propósito. Y nuestro fin, nuestro propósito es la gloria de Dios. Así que tú fuiste santificado, tú eres un sacrificio santo para el Señor. Y por último, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en este pasaje? Que es un sacrificio agradable a Dios. ¿Sabes? Yo creo que uno de los anhelos de todo creyente debe ser que el momento en el cual seamos llamados a dar cuentas delante de nuestro Señor Jesucristo en el tribunal, cuando nos paremos delante de Él, Él pueda vernos y sonreír por la obra que Él hizo en nosotros. ¿No te llama ese pensamiento a tener una vida agradable a Él? Imagínate cómo te podrías sentir si el momento en que el Señor te viera, tuviera un rostro serio, de preocupación. No sé si yo estaría mucho más preocupado porque me daría cuenta que yo fuera impedimento para la obra de Dios en mi vida y hacia los demás. Entonces mi anhelo para tu vida es que el día en que tú te pares delante de Cristo en su tribunal para que tus obras sean puestas al fuego, el Señor sonría con gozo, porque tú eres un sacrificio agradable para Él. Ese es mi anhelo. Y sabes, eso será posible si tú comprendes que agradarle al Señor es el objetivo de tu vida todos los días. Todos los días debes despertarte y vivir para agradar al Señor. Alejarte de todo aquello que no le gusta y perseguir todo aquello que le agrada. Y eso debe ser evidente, más aún en la iglesia del Señor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, nos habla de manera clara y nos dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces tú debes procurar constantemente serle agradable a tu Señor. Y eso es algo hermoso, porque tendrá su fruto, y un fruto enorme en el reino de los cielos. Tú puedes entregarte de esta manera a Jesucristo
Y así tú vas a manifestar lo que nos dice el apóstol Pablo, un culto racional. Y por eso, por culto racional, entendemos que es nuestra adoración a Dios. Y culto racional no está hablando de un sistema religioso, no está hablando de formas, está hablando de una experiencia de vida. ¿Sabes? Cuando nos reunimos como iglesia, no nos reunimos para simplemente adorar al Señor. Nosotros llevamos, traemos, presentamos nuestra adoración. Y así comprendemos que nuestra vida debe ser constantemente una vida de adoración. Esto nos lleva inevitablemente a que nos demos cuenta que nuestro compromiso como creyentes para con la iglesia local es importante y es necesaria. Es porque la obra de Dios, de la cual tú formas parte, requiere nuestra colaboración. Y cuando digo colaboración no es simplemente ayudar en algo, sino el colaborar al lado de los hermanos que tienes en la iglesia local. Colaborar para que sea cumplida la labor a la cual somos llamados individualmente como creyentes, pero colectivamente como iglesia local, como congregación, y más aún como el cuerpo de Cristo, pues somos guiados por la cabeza que es el Señor. Entonces debemos llevar adelante la obra del Señor, debemos ser parte de la obra de Cristo y no mirar de palco lo que está sucediendo. Debemos ser parte activa de lo que está sucediendo en la iglesia local. En ese tiempo, en estos momentos, en el cual atravesamos la conocida pandemia, muchas iglesias han tenido que parar sus reuniones presenciales. Pero sabes, la obra del Señor no ha parado. Tal vez es el tiempo donde más se requiere el trabajo de persona a persona. Tú puedes decir, ¿cómo puedo servir en la iglesia local si tal vez no podemos reunirnos, no podemos vernos, no podemos estar juntos? Sabes, la obra del Señor a través tuyo es muy importante. Pues la preocupación que tú puedas tener por tus hermanos es importante. Estar pendiente de ellos, llamarlos, preocuparte por sus necesidades, orar por ellos, estar dispuesto a servir en el Señor donde seas llamado. El hecho de reunirnos, ya sea por cualquier medio virtual, para ser parte de la enseñanza del Señor, es importante. Pues tu presencia anima a los demás a continuar aprendiendo más del Señor. Hoy se conoce un nuevo tipo de servicio. Enseñar a las personas que no tienen esa cercanía con la tecnología de poder abrirse a ella e ingresar a las reuniones virtuales. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuánta gente no puede acceder a la palabra de Dios porque no sabe cómo hacerlo y necesitan de hermanos que pueden estar ahí a su lado para enseñarles cómo funciona? Tú puedes ser ese vínculo, ese nexo entre las personas que tienen hambre y sed de la palabra y mostrarles la tecnología necesaria para que sea sencillo acceder a lo que el Señor está preparando para todos nosotros. Y sabes, puedo seguir y seguir, pero el Señor con seguridad ha ido poniendo ya cosas en tu corazón para que los sirvas en este tiempo en la iglesia local. Entonces necesitamos colaborar al lado de los hermanos para que su obra, la obra del Señor en la iglesia sea llevada adelante. Es en este sentido que nosotros como creyentes necesitamos evitar la falta de compromiso. Y nuestra falta de compromiso se puede reflejar en la apatía hacia la iglesia local. Y hoy en día es un peligro muy grande y complicado. Pues en los tiempos de pandemia tú puedes dedicarte a tus cosas, a hacer lo tuyo y dejar de lado la iglesia. Tener una apatía tan grande hacia ella que cuando se convoque a una reunión, tú digas, sí, pero tengo tanto que hacer.
al final hay mucho que hacer, tengo obligaciones, estoy cansado, es muy tarde. Poner muchos pretextos. Pero yo quiero que te pongas a pensar, ¿acaso el Señor no ha puesto a tu disposición todo lo necesario para que aún en este tiempo tú continúes siendo parte de tu iglesia local? Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces meditemos en esto, hermanos, y formemos parte activa de la obra del Señor, aún por medios virtuales. El Señor, con seguridad, más adelante nos dará la oportunidad de volver a abrazarnos, de volver a predicar la palabra con toda la gente llenando las iglesias locales. Con seguridad volverá a darnos esa oportunidad. Pero ¿estamos siendo fieles en lo poco ahora? Hermanos míos, la obra del Señor necesita que nos reactivemos, que seamos parte activa de ella. De cualquier manera o medio que el Señor ponga a nuestra disposición, discipulados, reuniones de oración, asambleas, capacitaciones ministeriales, cualquier cosa que el Señor abre, es la manera en la cual nosotros debemos participar activamente. Cuando preferimos dejar al último la vida de la iglesia, sabes, el Señor nos puede exhortar de la misma manera que lo hizo con el pueblo de Israel. Podemos ir a Ageo capítulo 1, versículos 3 al 6. El contexto es muy sencillo. El pueblo volvió a Israel, volvió a su ciudad. Sabemos que fue destruida, el templo fue destruido. Debían haber reedificado el templo, que era la esencia del culto de la vida del pueblo de Israel, pero no lo hicieron. Más aún se dedicaron a sus actividades, a sus propias cosas. Edificaron sus casas, pero dejaron de lado la obra del Señor dentro del pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la manera en la cual Dios habló a su pueblo a través del profeta Ageo? Capítulo 1, versículos 3 al 6. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Está hablando de su casa, del templo de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El Señor estaba mostrando por qué el pueblo de Israel trabajaba, pero no veía el fruto de su esfuerzo, porque trabajaba para sí mismo y había dejado de lado la obra del Señor. Debemos meditar en esto, porque es posible que muchos hayan dejado de lado o para el último las cosas del Señor y se han centrado en sus propias cosas. Esa puede ser la respuesta por qué muchos están pasando ciertas dificultades. Muchos están con estas preocupaciones. Y sabes, de igual modo podemos aplicar a nuestra vida el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, a través de una parábola, nos muestra cómo se siente el preparar alimento y preparar un banquete para las personas y que ellas no deseen participar de esto. Quiero que me acompañes al Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos 16 en adelante. Lucas 14, 16. Vamos a leer hasta el versículo 24. Y quiero que entiendas con esta óptica. El Señor Jesucristo prepara alimento para todos nosotros a través de cualquier medio. La prédica dominical, el discipulado, la palabra entre semanas, ¿sabes? El Señor prepara alimento, prepara banquete para ti. Ahora, ve cómo se siente cuando tú no participas de él. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid
que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Quiero que nos demos cuenta del sentido o la aplicación a nuestra vida hoy, de lo que el Señor nos dice a través de la parábola. La interpretación es una y es muy clara, pero yo quiero centrarme en la aplicación hoy hacia nuestro compromiso en la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha preparado alimento para nosotros y hemos puesto algún pretexto y no hemos gustado del alimento que el Señor ha preparado? Perderse esta bendición en algunas ocasiones o en muchas no volverá. Debemos echar mano de todas las oportunidades que Dios pone a nuestra disposición para crecer espiritualmente. Debemos aprovechar todas las herramientas que el Señor nos ha dado para continuar aprendiendo más y más de la palabra, pues si de algo podemos gloriarnos es únicamente de conocer al Señor. Y si tú quieres conocer al Señor, puedes hacerlo únicamente a través de la palabra del Señor, de su palabra, de la Biblia. Entonces, amados hermanos, yo creo que el Señor está hablando en nuestro corazón y nos está mostrando la necesidad que nosotros tenemos de formar parte activa de las actividades, de las reuniones, de todo cuanto se organice en la iglesia local con el fin de edificarnos espiritualmente. Veamos ahora cuáles son los modos que el Señor nos da para mostrar nuestro compromiso en la iglesia local. Son muchos. Voy a centrarme en algunos puntuales que son de vital importancia para el cuerpo de Cristo hoy en día. Primero, y el más importante, separar tiempo para nuestro Señor. ¿Sabes? No es que separamos tiempo para cumplir con el pastor. No es que separamos tiempo para cumplir un compromiso con un hermano que está dando un discipulado. No es que separamos tiempo para, llenar algo que está libre en nuestra agenda. Tú tienes un compromiso con tu Señor. Tienes un compromiso con tu Salvador. Tienes una cita con tu Creador. Cuando yo tengo una cita con alguien importante, no sabes cómo me preparo. Cuando tenemos una cita con mi esposa y yo, es algo hermoso e importante para nosotros. Aún después de años de casados, nos emocionamos para nuestra cita. Y separamos un tiempo y nos alistamos y disfrutamos ese tiempo. ¿Cuánto más con nuestro Señor, Salvador, Creador y Dueño de nuestra vida? ¿Tú te preparas para esa cita? Sabemos y conocemos perfectamente que estamos bajo la presencia de nuestro Señor todos los días, en todo momento. Pero eso no quiere decir que no podamos apartar un tiempo especial para sentarnos y decir: habla, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, que necesito de ti. Llena mi corazón, llena mi mente, aviva el fuego en mi ser. Lléname con tu Santo Espíritu. Sabes, necesitamos apartar tiempo para Él. La iglesia local requiere la colaboración de sus miembros para cumplir su propósito y su misión. Acuérdate de esto, lo hemos visto al principio. Y quiero recordarte que todo creyente ha recibido dones por parte del Señor y debe ministrarlos con diligencia. Y esto es parte de separar, de apartar tiempo para el Señor.
no solamente para llenarnos espiritualmente, sino para dar a los demás todo lo que hemos recibido en bendición. Si no, seríamos simples y sencillas ovejas gordas y lanudas. ¿Sabes cuál es el símil en esto? Una oveja que solamente se despierta, come y nada más. Va engordando. Pero necesitamos ser ovejas que se preocupen por todos los que están dentro del redil, de la parcela en la cual somos parte. Debemos ser oidores y hacedores de la palabra del Señor. Y la principal manera de ser hacedores es dentro del cuerpo de Cristo. Esa es la principal manifestación de nuestro servicio al Señor. Y después eso salpica, va hacia todas las partes de nuestra vida. En tu barrio, en tu trabajo, en el colegio, en la universidad, todos los demás lugares pueden sentir las consecuencias para bien de nuestro servicio dentro de la iglesia. Entonces, acuérdate de esto. Separar tiempo para el Señor es primero para llenarnos espiritualmente y después para dar a los demás, para poner nuestros dones en ejercicio. Lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 10 en adelante: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El mandato del Señor para ti es claro: que ministres a los demás con los dones que te han sido dados. Así que, hermano mío, hermana mía, ponnos al servicio de la iglesia. No solamente vas a bendecir a los demás, sino tú vas a tener la gratificación de servir a tu Señor, de serle útil, de ser parte de lo que Él está haciendo en este mundo y no ser un simple espectador. Por su parte, la iglesia necesita tener una organización, y cuando hablo de organización son los ministerios a través de los dones que sean abiertos, que sean puestos en servicio, que se dé la oportunidad que las personas que tienen los dones los pongan al servicio de los demás. Se requiere que los creyentes colaboren según sus capacidades y sus dones en la congregación. Entonces la iglesia necesita abrir primero la capacitación en los dones, abrir los espacios para el servicio de los creyentes en la iglesia. Es de ambas partes. Se necesita la disposición, la disponibilidad, el interés y la entrega y consagración de los creyentes para servir al Señor. Y también se necesita que la iglesia abra las puertas en el sentido de guiar a los hermanos a donde pueden servir. ¿Cuántas iglesias existen que necesitan de hermanos en su servicio? La obra es mucha, pero la mies es poca. Pero también existen otras congregaciones que no abren las puertas para el servicio. Y la gente está dispuesta, está lista para servir, pero la iglesia va frenando el servicio. Necesitamos evitar ambos extremos y dar lugar a la obra de Dios en la vida de todos los creyentes. Así que, hermanos míos, tú, como hijo de Dios, como salvo en Cristo, pon tu vida al servicio del Señor. Tú puedes decir, pero es que no hay lugar para mí en la congregación. ¿Has puesto tu vida al servicio del Señor? ¿Cómo puedes saber que no eres útil para el Señor si no te has puesto a su servicio? Tú verás cómo Dios te da el lugar adecuado, el momento correcto para cumplir su obra. Sujétate a la autoridad.
Y también nosotros los pastores debemos estar atentos a los dones de las personas y ver la obra de Dios en sus vidas. La segunda manera en la cual nuestro compromiso en la iglesia es evidente es a través de sustentar la obra del Señor mediante nuestra ofrenda. Y es un tema muy delicado dentro de la iglesia del Señor, pues hay un grupo que no precisamente forma parte de la iglesia, pero a nombre de la iglesia exige a la gente que dé, pero con el Señor es completamente diferente, porque todo le pertenece a Él y somos únicamente sus administradores. Nosotros ofrendamos como buenos administradores de los bienes que Dios ha encomendado a nosotros. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 2. Pablo nos dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda es algo destinado a Dios. Es lo que apartamos nosotros para el Señor, para el sostenimiento del cuerpo de Cristo. Es entonces que la iglesia aplica o utiliza la ofrenda en las necesidades de la obra de Cristo Jesús. Y debe ser administrada con temor y temblor delante del Señor. Porque no estamos administrando cualquier cosa, estamos administrando los recursos de Cristo entregados a su cuerpo. Y debe ser hecho con transparencia y debe ser hecho con amor y entrega a su obra. Debemos sustentar la obra del Señor, porque es ahí donde hay repercusiones eternas. Es en el cuerpo de Cristo donde las personas lo conocen y tienen vida eterna. La ofrenda es un acto de culto y se considera como un sacrificio por parte del creyente. Filipenses 4:18 nos dice eso. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios. Está hablando de la ofrenda que fue enviado a través de un hermano para Pablo, para el sostenimiento de la iglesia donde él estaba. En este mismo pasaje, en la primera carta a los Corintios 16, 1 al 2, Pablo nos enseña cuál es el modo en el cual debemos dar nuestra ofrenda. Primero debemos hacerlo con regularidad, es decir, que no es algo ocasional o excepcional o de vez en cuando, sino es algo que debe ser hecho periódicamente. Y la ofrenda es recogida en el culto dominical como parte integral de la reunión general. Y esto se hace para mostrar su importancia en el sentido de la obra del Señor. Bueno, hoy en día aún no hay reuniones presenciales en algunos lugares, pero la ofrenda igual debe ser presente como parte de nuestro culto, de nuestra adoración hacia el Señor. Ahora, lo siguiente, debe ser de manera comprometida, es decir, separada anticipadamente para el Señor. Después, y aquí es algo muy importante, debe ser de manera proporcional. Debe ser de manera proporcional porque eso nos dice que es según hayamos prosperado, de acuerdo a lo que hemos prosperado, crecido o recibido económicamente, de acuerdo a eso, de manera proporcional, pues el Señor conoce nuestras necesidades, el Señor conoce qué estamos pasando y también permite que podamos apartar algo de manera proporcional a nuestros ingresos. Y debemos notar que Pablo acá y en todo el Nuevo Testamento no habla del diezmo, simplemente porque hablar del diezmo es colocar al creyente bajo un yugo legal, un yugo de una ley que estaba hecha, diseñada o escrita para el pueblo de Israel. Por ejemplo, se estableció en Levítico 27
vas a leer varios versículos en este capítulo que habla acerca del diezmo para el pueblo de Israel, para el sostenimiento del pueblo de Israel. Pero en cambio, como creyentes nosotros, en este tiempo, en esta dispensación, al ser comprados por Dios, nosotros somos puestos como administradores de todo lo que le pertenece a Él. La pregunta, ¿cuánto le pertenece a Él o qué le pertenece a Él? Es fácilmente respondida con una sola palabra: todo. Es por eso que cuando un creyente se limita a entrar a la ley del diezmo, es decir, separar el 10%, es como que básicamente estamos reteniendo para nosotros el 90% de lo que le pertenece al Señor. Así que no es cuestión de entrar en la parte legalista de que si es el diezmo para nuestro tiempo, no. Sabes, la palabra es sencilla para el creyente. Somos fieles administradores de todo cuanto le pertenece al Señor. Y debemos dar conforme a cuánto hemos prosperado. Porque hay creyentes, como en alguna oportunidad lo he enseñado, llegaron a ofrendar incluso el 90%, porque el 10% con el que se quedaban era más que suficiente para su sustento sin pasar mayor necesidad. Así que no es necesario encasillarnos en la parte legal del diezmo o no. Ofrendemos conforme hayamos prosperado. Es sencillo. Porque, en resumen, el secreto de una ofrenda generosa empieza por la entrega personal del creyente que ofrenda. Así que no te angusties por el tema de la ofrenda, porque el tema de la ofrenda es una bendición, no es una carga para el creyente. No es una imposición, es una bendición para nosotros. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 3 al 5, nos dicen: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabes? Dar al Señor es reconocer que, primero, lo que tenemos le pertenece a Él. Segundo, que somos administradores de todo cuanto hemos recibido. Y que el Señor pone a nuestra disposición lo necesario para nuestro sustento y también para sustentar su obra. La ofrenda no está dada por el Señor para que un hombre o una mujer se hagan ricos a nombre de la iglesia. La ofrenda está dada por el Señor para que su cuerpo se sustente, sea de bendición para el pueblo y sea para la gloria de la cabeza que es Cristo Jesús. Ese es el objetivo de la ofrenda: glorificar a Dios, no enriquecer a unos o a otros. Es ser administrada para la gloria del Señor, con temor y temblor, con transparencia y con honestidad, para que el día en que estemos delante de Jesucristo rindamos cuentas con alegría, no con vergüenza, con gozo, pues veremos una sonrisa en el rostro de nuestro Señor. Ese es mi anhelo para todos ustedes, que el día que tú rindas cuentas por tu servicio, por tu compromiso, por tu entrega, por tu dedicación a la iglesia del Señor, manifestada en este tiempo en la iglesia local, en tu congregación, el Señor te mire con agrado. Para cerrar, hermanos míos, el creyente, tú, yo, hemos sido comprados por Dios por precio de la sangre de su Hijo, de nuestro Señor y Salvador. Somos suyos, le pertenecemos y hemos sido puestos al servicio del Señor en su iglesia. El creyente debe dedicar al Señor Jesucristo. Debemos dedicar a nuestro Señor, no parcial, sino totalmente, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros recursos a su servicio, principalmente en la iglesia, en su cuerpo. Y esto se va a expandir a todas las áreas de nuestra vida. Permíteme orar por ti, para que esto sea cumplido. Señor Jesús,
Queremos pedirte en este tiempo que tu obra sea perfecta en la vida de cada uno de los creyentes. Que podamos comprender que el hecho de que tú nos has salvado nos muestra que es un privilegio el servirte en todas las áreas en las cuales hemos sido llamados. Señor, tú nos has diseñado y nos has capacitado para que seamos parte de tu cuerpo. Tenemos una función, tenemos un lugar. Pon en nuestro corazón, Señor, el deseo y el anhelo de cumplir esa función, de ocupar ese lugar y ser de bendición para nuestros hermanos. Permite, Padre, que podamos honrarte con nuestro tiempo, que podamos honrarte con los recursos que nos has dado, que podamos sustentar tu obra, tu iglesia, y lo hagamos con amor y con gozo. En el nombre de Jesús. Amén.